la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas del apóstol Pablo. Y hemos estado estudiando la palabra de Dios con respecto a lo que encontramos de lo que el apóstol Pablo está rebatiendo en esa comunidad de Galacia que tiene que ver con la religiosidad. Y es el cuarto tema de esta serie que se llama Religiosidad, el deseo de ser como Dios. Y espero que en esta ocasión me pueda explicar un poco más ampliamente de cuál es el problema que está enfrentando el apóstol Pablo cuando en esa comunidad de Galacia ha llegado la religiosidad y la ha aprisionado a la iglesia, que ha cambiado las mentes y todo el formato de lo que ellos creían. Y déjeme referirme a lo que dice el capítulo 1 y los versículos 6 y 7 de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dicen: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Posiblemente podemos coincidir que el peor engaño en el ser humano es el autoengaño. No sé usted qué piensa. Es decir, podemos esperar ser engañados de muchas personas con intereses personales ambiciosos, pero cuando yo mismo estoy buscando creerme mis propias mentiras, creo que eso es lo peor que podemos nosotros tener. Mire lo que cuenta esta historia, en donde un pastor cristiano, cuando vio que un grupo de niños estaba rodeando a un pequeño cachorro que habían encontrado, se acercó sigilosamente y les preguntó qué es lo que hacían allí. Y entonces uno de los niños le dijo: estamos diciendo las mentiras, y el que diga la mentira más grande es el que se queda con el cachorro. El pastor los miró y con un poco de tristeza les dijo: pues yo cuando era niño no decía mentiras. Y los niños se quedaron viendo entre ellos y dijeron: pues dénselo al pastor, ya ganó. ¿Se dan cuenta cómo creamos nosotros nuestra propia historia? Creamos nuestra propia realidad. Y esto es terrible porque cuando nosotros buscamos en la religión algún vestigio de inocencia, la verdad es que la palabra de Dios nos dice que son culpables, tan culpables y tan responsables como cualquier otro. Así que cuando hablamos de la religión, hablamos de que no hay inocencia. Y vamos a ir a la palabra de Dios, la religión como decisión en este primer punto. Déjeme referirme nuevamente al versículo 6 en su primera parte, cuando dice el apóstol Pablo acerca de lo que está viendo de la iglesia de Galacia. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. El apóstol Pablo está haciendo un reclamo, pero sobre todo está sorprendido. Dice esta versión, tal vez encontrando las mejores maneras de expresarlo: estoy horrorizado, estoy verdaderamente sorprendido de lo que está pasando. Pero déjenme ir a una historia paralela que nosotros encontramos en la misma escritura. Déjenme ir a Génesis en sus primeros capítulos. Cuando dice en el capítulo 3, versículo 5, lo siguiente, parece que el apóstol Pablo también podría aplicar estas palabras no solo a los de Galacia, sino a Adán y a Eva. Y dice en el capítulo 3, versículo 5: cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ellos están en una diatriba, están en una situación de tomar decisiones, y en ese momento ellos van entonces a alejarse. Ahora, déjenme analizar la invitación que es de la serpiente. Se antoja inocente porque nos preguntamos: ¿y quién no querría tener más conocimiento? Hoy nuestra sociedad está fundamentada en eso. Entre mejor estudies, mejor te va, aunque no necesariamente. El trabajo es lo que realmente es lo que genera el bienestar. Pero se cree que la autorredención es por medio del conocimiento. Así que pensaríamos: ¿y qué tiene de malo que ellos quieran conocer algo más? Sin embargo, la propuesta es mucho más complicada de lo que a primera vista aparece.
Antes de que esta escena se diera, hay que recordar que la pareja se describía en perfecta armonía entre Dios y con el mundo. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 25 de Génesis. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Tal vez no nos dicen mucho las palabras, pero aquí inferimos algunas realidades que ellos estaban viviendo. Porque la naturalidad sugiere una existencia funcional y equilibrada de acuerdo a lo que Dios había descrito, lo que había prescrito Él. Es decir, en ese momento se describe a la pareja y se describe a la vida en un equilibrio y funcionalidad adecuada, en donde no hay desacuerdos, no hay tensiones, no hay polémicas, porque estaban sujetos a Dios. Ellos funcionan correctamente con el mundo, con la naturaleza, con Dios, entre ellos, pero en un momento dado empiezan a tener otra clase de intereses que los empiezan a arrojar alrededor de un árbol prohibido. Ese árbol que miran seguramente continuamente y que alguien se dio cuenta, descrito en la palabra de Dios como la serpiente, de ese interés. Ahora, Dios había dispuesto que la pareja podía comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no deberían comer. Y tan importante es esa orden que incluso hay una advertencia para desanimar cualquier asunto de tentación. Dijo en Génesis 2, 16, 17, el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, detengámonos un momento más y miremos la escena. Primero, ¿qué significa ese árbol? ¿Por qué está allí? ¿Qué está representando? Ahora, no quiero analizar todas las teorías que pudiéramos encontrar según la teología, pero sí alcanzo a ver que el árbol está describiendo su posibilidad de decidir. Allí está. Y él puede tomar la decisión de ir y tomar ese fruto, o puede seguir sujeto a Dios y viviendo en una vida ideal. Alcanzamos a ver entonces que allí se está describiendo la posibilidad de decidir. Ahora, el contexto general, según lo que dice Génesis 2, 8 y 9, dice que había otras posibilidades. Miren, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos y buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, que tienen una variedad para elegir, pero solamente un árbol es el que no pueden acercarse, del cual no pueden tomar su fruto. Así que de esto decimos que la dieta que ellos tenían, la dieta diaria de la pareja, incluía el hecho de someterse a Dios, ¿o no? Sí. Someterse a Dios, obedecer a Dios o desobedecerlo. Aquí llegamos a un concepto teológico que se conoce como el libre albedrío, que fue fundamentado por Agustín en el siglo IV, donde se habla de que nosotros tenemos esta posibilidad de poder hacer alguna elección. Y cuando vemos nosotros que el ser humano, estando en ese lugar, tiene la posibilidad de tomar decisiones o de seguir sometido, tenemos que entender que si no hubiera tenido esta capacidad, no hubiera sido perfecto. Cuando Dios crea su creación, dice que todo lo que vio, dijo que era bueno. Pero cuando crea al hombre, dice que eso fue muy bueno. Casi está refiriendo que es perfecto. Y esa perfección incluía el hecho de tomar decisiones, como Dios toma decisiones. Aquí vemos entonces cómo está posibilitada esta posibilidad de desobedecer. Puede seguir obedeciendo, puede seguir sujeto o puede desobedecer. Y como ejemplo, déjenme ponerlo así sencillo, con todo respeto, encontramos por ejemplo a los que tienen alguna discapacidad mental, por ejemplo como el síndrome de Down, que tienen que estar sujetos a que alguien tome las decisiones. Podemos decir entonces, sin duda alguna, que cuando nosotros fuimos dispuestos a este asunto de obedecer o desobedecer, la capacidad de tomar decisiones señala al hombre como perfecto. Pero esa perfección dependería del sometimiento a Dios. Es decir, mientras siguieran cumpliendo lo que Dios había establecido,
Entonces podía seguir en esa perfección. Ahora, aquí surge y se nos cruza una pregunta natural. ¿Y qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? Cuando nosotros nos vamos al diccionario, encontramos algunas definiciones que nos ayudan. Y dice, obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Pongo énfasis a esa parte de acatar la voluntad de la persona que manda. Otro diccionario me ayudó un poco más en la definición cuando dice someterse a la voluntad ajena y ejecutarla. Voluntad ajena y ejecutarla. Es decir, yo nulifico mi voluntad para poner en orden o sujetarme a la orden de alguien más. Déjenme poner este ejemplo que yo siempre utilizo. Ven, hermano Benjamín, por favor. Ven aquí. Es un ejercicio muy simple. Si yo le digo a mi hermano Benjamín, no tomes esta Biblia, ¿qué hizo? La tomó, desobedeció. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera tomado? ¿Pero de quién era la voluntad? Mía. Yo dije, no tomes esta Biblia. Esta es mi voluntad. Pero él tomó una decisión. Y por tomarla, tomó la Biblia. Gracias, hermano. Desobediente. No sé si usted está dándose cuenta de lo que está pasando. A veces nosotros creemos que podemos tomar decisiones con respecto a nuestro destino final. Algunas partes religiosas insisten en que nosotros tenemos que tomar esa decisión de obedecer, cuando en realidad lo único que pide la palabra de Dios es someterme a la voluntad ajena. Es decir, nulificar mi decisión y obedecer lo que le dijo Dios. Y ahí no tengo que tomar decisiones. ¿Sí se da cuenta? No puedo yo tomar decisión de obedecerlo. Eso no existe. Yo obedezco cuando nulifico mi decisión y me someto a la voluntad ajena. Eso es obediencia. Un hermano muy querido, el hermano Daniel Cerón, decía que el que obedece no se equivoca. Porque cuando yo tomo una decisión y trato de implementar algo, así sea muy pequeño, pueden las cosas salir mal. Eso se ve reflejado en el trabajo, se ve reflejado en la escuela. Lo que se busca es que seamos obedientes y que nos sometamos a la voluntad ajena. El problema es que los seres humanos no nos gusta eso. El problema es que nosotros queremos tomar decisiones y al tomar una simple decisión como la de tomar la Biblia, se rompió la voluntad ajena y se tomó su decisión. De eso está hablando el árbol que está allí. Ese árbol que está allí, cuando no se acercan, cuando no toman de su fruto, se están sometiendo a la voluntad ajena de Dios. Pero cuando se acercan y lo toman, ellos toman una decisión y ya no se están sujetando. Están rechazando esa voluntad de Dios. Así que cuando nosotros vemos la obediencia, no hace falta la interferencia de la voluntad del que obedece, porque la voluntad del que se ejecuta es la obediencia del ajeno. Es decir, yo no necesito tomar una decisión. Ahora, cuando nosotros tomamos decisiones, se puede decir que contradice el sometimiento y se revela a la voluntad ajena al utilizar en su lugar la voluntad propia. Hay un cambio. Cuando nosotros estamos sujetos a Dios, no hace falta que yo interfiera con alguna toma de decisiones. Simplemente dejo que fluya. Pero cuando yo rechazo esa voluntad de Dios y pongo la mía en su lugar, esta desaparece automáticamente. Y está gobernando la mía, mi decisión. Esta es la historia del ser humano. Rechazando la voluntad de Dios, tomamos nuestra propia voluntad, con el argumento de que yo soy dueño de mi propio destino. Esto lo vamos a ver un poco más. Cuando nosotros vemos este asunto del árbol, tenemos que reconocer que Dios sabía lo que podía pasar y así lo quiso. Es decir, Dios sabía que podía desobedecerse. Y así, sin embargo, así tomó la decisión y así lo procuró. La responsabilidad de esa voluntad humana en lugar de la divina
provocó la destrucción. Y el gran problema que hoy tenemos en este mundo es que estamos en medio de conflictos, todo por decisiones personales, en lugar de la de Dios, que están chocando unas con otras. ¿Y quién tiene derecho sobre el otro? ¿Quién tiene la mejor decisión? Cuando no nos sometemos a Dios, nuestras voluntades generan destrucción. Este es el gran tema de nuestro mundo en la actualidad. Sin duda alguna, no podemos decir que somos inocentes al tomar la decisión. Ahora, cuando nosotros regresamos nuevamente al huerto del Edén, esta decisión implicó, ya dijimos, rechazar la voluntad de Dios y tomó las riendas de su propio destino. La promesa de la serpiente fue abrir los ojos y ser conocedores del bien y del mal. Y esto implicaba tener el control propio y no depender de Dios. Yo mismo controlo las cosas. Es en conocer o disponer de los asuntos buenos o malos, está la implicación de ser como Dios. Y aquí está el punto. No era inocente su deseo, porque ellos querían la libertad para poder ser como el Altísimo. La religiosidad no es un asunto inocente. La religiosidad surgió en el huerto del Edén cuando el hombre y la mujer decidieron poder redimirse a través de su propia inteligencia, tomar las riendas de su propio destino, y surge la primera religión en el mundo que se diseminó a lo largo de todo este planeta. Cuando nosotros vemos esta situación de religiosidad, sin duda alguna vemos que no hay inocencia. Esperar en la voluntad divina que trae paz y seguridad, sin duda alguna, conviene en lugar de la que trae malestar y desdicha. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, un poquito antes de la lectura que estamos teniendo, el apóstol Pablo, cuando les está escribiendo a los de Galacia, les dice: tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Pregunta: ¿cuál es el mundo de maldad en el que vivimos? Temo que nos vamos a equivocar, porque pensamos, es un mundo de pecado, es un mundo de delitos, de victimarios y de víctimas. No, el mundo del pecado al que se refiere es el mundo religioso, en donde el hombre quiere salvarse a sí mismo. Dese cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo. El mundo de maldad es en el que estamos todos. Déjeme retomar algo que habíamos dicho anteriormente. Habíamos dicho que todo ser humano, por naturaleza, es un ser religioso. Esté dentro de una iglesia o esté afuera de una iglesia y en contra de la religiosidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos queremos tomar control de nuestro destino, nosotros empezamos a confiar en algo o en alguien. Podemos confiar en Jesucristo, podemos confiar en una religión, o podemos confiar en nosotros mismos. Podemos confiar en la ciencia, podemos confiar en el conocimiento, podemos confiar en la familia. Vea cuántas religiones estoy nombrando. Podemos confiar en los hijos, en el esposo. Todo eso nos va a defraudar. Todo eso nos va a defraudar, pero esa es nuestra religión. ¿Qué es la religión? Lo que nos motiva a levantarnos, a hacer cosas. Dice el apóstol Pablo, pues de eso justamente Dios nos quiere liberar. Porque esa ha sido la gran desgracia, el gran fracaso que ha tenido la humanidad. Ahora, aquí nos detenemos un momento y preguntamos, ¿por qué deseaba el ser humano ser conocedor del bien y del mal? Y reitero la pregunta de otra manera. ¿Acaso no sabía qué era lo bueno y lo malo? ¿No era obvio que continuar sometido a Dios era el bien y decidir apartarse era el mal en medio de la desobediencia? No lo sabían. Vean que no estamos hablando de un conocimiento que ellos no tenían. Ellos ya sabían que era bueno o que era malo. Si ellos se acercaban al árbol y lo tomaban, ya sabían que eso estaba mal. Pero ellos tienen un interés muy especial. Ellos quieren tener el control. Ellos quieren tener el dominio y tener el control de su existencia terrenal y también en lo espiritual. Y aquí vemos que se introduce, como ya dijimos, la religión en lugar de la espera en Dios. Todo ser humano
somos religiosos. Estamos buscando redimirnos a nosotros mismos. Y se ocupa entonces el lugar de Dios. Ahora, los nuevos Adán y Eva que surgen después de haber comido el fruto, se consideran a sí mismos dioses. Eso es lo que querían. Querían ser dioses. Así que cuando vemos a las personas que están tratando de tomar decisiones sobre su vida y dicen cosas como: yo no necesito de Cristo, o yo no necesito de Dios para comportarme, es porque ellos mismos están siendo dioses para sí mismos. Están ocupando el lugar de Dios, están tomando decisiones y no están permitiendo o no se están sujetando a la voluntad ajena de Dios. La voluntad que impera es la propia. Porque yo, aunque no lo dicen así, yo soy Dios. No es inocente. La religiosidad no es inocente. Por eso Dios está en contra de eso. Ahora, ¿cómo funciona la religiosidad como autoengaño? Dice en la segunda parte del versículo 6 que dejamos pendiente: están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Apariencias. Habíamos dicho que la peor mentira es el autoengaño. Y dice el apóstol Pablo que hay algo que parece que es el evangelio, pero que no es el evangelio. Hubo un dicho en la antigua Roma, reconociendo la red de uniones de carreteras que tenían, que los llevó a este pensamiento: todos los caminos conducen a Roma. Usted podía tomar cualquier camino y todos lo llevarían exactamente al mismo lugar. Así fue diseñado. Con el tiempo, alguien pensó que también podíamos aplicarlo diciendo: todos los caminos conducen a Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Un poco tiene que ver con esta idea de: no importa lo que creas, siempre que seas sincero. No importa la religión que te metas. Sin embargo, yo no veo en la Biblia que haya un aval semejante. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hay este pensamiento porque la religiosidad como autorredención es justamente lo que Dios detesta, y por eso los expulsa de Edén. Ya que ustedes quieren tener el control, ya que ustedes quieren autosalvarse, entonces háganlo y lo respeten. Tomaron la decisión y los expulsan. En Isaías capítulo 1, versículo 11, dice lo siguiente: ¿qué les hace pensar? Y está hablando Dios. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Y preguntamos: pero si Él fue el que lo pidió. Sí, pero nos damos cuenta que cuando llegamos con una actitud religiosa, una actitud sobrada, de soberbia, no sirve. Y dice Dios: ¿quién se los pidió? Yo no lo quiero, así no me gusta. Ahora, déjenme regresar entonces a lo que dice el versículo 6. Otro evangelio. Dice que están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia de Cristo. Y la pregunta es: ¿existen más evangelios? ¿Existen otros evangelios? Porque aquí es el problema. Cuando nosotros vemos que cada cabeza es un mundo y por lo tanto, entonces cada iglesia es su propio mundo, decimos: pues cada quien entiende el evangelio según cómo le conviene o según cómo puede. Pero la palabra de Dios no dice eso. Dice que hay un solo evangelio. Así que veamos qué significa, para empezar, la palabra evangelio. Usted lo sabe, significa buenas nuevas o buenas noticias. Ahora, si me dicen que solo creyendo en Cristo puedo ser perdonado, son buenas noticias, ¿no le parece? Pero si me dicen que debo cumplir con reglas y requisitos, ya no son buenas noticias. Y eso es lo que contiene la religiosidad. De eso está hablando el apóstol Pablo. Te ponen requisitos, te ponen exigencias. Eso es un falso evangelio. Eso no es evangelio. Así que nosotros podemos ver cómo por eso completa la idea en el versículo 7 en la primera parte, pero no lo es en absoluto. Déjeme decirle esto: por muchas iglesias que haya, no todos predican el evangelio de Jesucristo.
Es lamentable decirlo. No todos predican el Evangelio de Cristo. Déjenme poner un ejemplo. En esta época, cuando se está discutiendo acerca de elecciones y de política, yo me enaltecí cuando un compañero mío del seminario puso un comentario allí en contra de los que están recibiendo asistencia social. ¿Ha escuchado usted ese comentario? Que son flojos. No voy a decir la palabra como lo están mencionando, que son flojos. Yo, por supuesto, me enojé. ¿Qué saben ellos de la necesidad de las personas y cuánto han luchado por sus vidas? Así que yo inmediatamente le argumenté y le dije que no era cierto, que era una ofensa, que era clasismo, que era racismo, lo que usted quiera. Sin embargo, la discusión se cambió cuando otro excompañero dijo: así como defienden al político, deberían defender a Cristo. El argumento se llama el hombre de paja, así se conoce en las discusiones. Es decir, por cuanto no estoy hablando de Cristo, no defiendo a Cristo. Y entonces la pregunta es: ¿defienden a Cristo cuando predicando el Evangelio insultan a los demás? ¿Se puede existir ese Evangelio? Cuando estoy denigrando a los demás, cuando creo que son menores que yo, cuando pienso que son tontos. Una de las cosas que yo he tenido que entender en los últimos tiempos es que de política es de lo que menos debo de hablar. Es un asunto personal de cada quien, pero ¿puedo yo insultar a alguien? Por mi pensamiento, por errado o acertado que esté, mejor me lo callo. Tal como decía el apóstol Pablo: si comer carne es perjudicial para mi hermano que tiene una conciencia más débil, dice, pues entonces no como carne. Así debería de ser el cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Porque debemos nosotros velar por la identidad, por la tranquilidad de nuestro hermano. Pero aquí alcanzamos a ver que no todos entienden entonces qué es el Evangelio. Hay un Evangelio legalista, y lo pongo entre comillas, de las obras que se predican en la mayoría de iglesias, en donde obligan a pensar y creer como se establece. Ese no es Evangelio. Si usted va a una iglesia y tiene que hacer las cosas como se lo dictan, como lo exigen, ese no es Evangelio. Si hay exigencias, si hay ritualismo, si hay religiosidad, sin duda alguna no es Evangelio. Y la respuesta de la palabra de Dios a esto, según Pablo y según Apocalipsis, es: salga de allí. La pregunta es: ¿y a dónde vamos si no encuentro una iglesia así? ¿Sabe qué me atrevería yo a recomendar? Enciérrese en su casa y estudie la palabra de Dios. Hasta ese punto tendría yo que llegar. Así de grave está el problema de las iglesias. Así. Sí. Tanto que David Wilkerson, un pastor que ya falleció, dijo: vivimos en una triste época en que debemos también evangelizar a los evangélicos. Ya no se conoce la verdad. Ya se diluyó el Evangelio. Ya sabe a todo menos a Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo está reclamando. Estoy horrorizado de que siguen algo que parece Evangelio, pero que no lo es. Aquí el gran problema es: bueno, pobres personas que están siendo engañadas. Ya vimos que no son inocentes los religiosos. Porque cuando coinciden con un pensamiento, con un movimiento, con una exigencia y se adhieren, son tan responsables como cualquier otro. El problema no es ser engañados, sino que conociendo la verdad, la rechazan. Conoceréis la verdad os hará libres. Así que hay un gran problema cuando nosotros encontramos ese evangelio legalista. La pregunta es: ¿qué tipo de evangelio entonces estaría presentando los judaizantes? Porque de eso está hablando el apóstol Pablo. Estamos estudiando la carta a los Gálatas y dice que ha llegado el judaísmo, que es la religión de los judíos, y se ha querido meter a la iglesia y ha tenido cierto éxito. La pregunta es: ¿qué tipo de evangelio ellos manejarían? Déjenme recordar algo. Habíamos dicho que los religiosos judíos no eran teólogos, solamente eran guardianes de la ley. A ellos no les importaba profundizar en la escritura. No les importaba profundizar y reconocer, por lo tanto, por profundizar, reconocer a Cristo. Eso hubiera sido ideal.
Pero ellos solamente eran celosos de las exigencias que tenía la ley. Ahora, ¿hacia dónde estaba caminando el judaísmo? Me encantó que encontré este pensamiento de una entrevista de Avigdor Shidar de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un experto en la religión judaizante, que dice: la literatura rabínica es la piedra fundamental de lo que hoy llamamos judaísmo, que no es la Biblia, sino la literatura de la sabiduría. Ojo, dijo que no es la Biblia la base del nuevo judaísmo, y sigue diciendo: nuestra teología hoy no es la teología bíblica, sino la mishnaica y la talmúdica. Y él explica: durante el segundo templo, después del exilio, 500 años antes de Cristo, aparece la idea del judaísmo hasta el judaísmo tal como lo conocemos hoy. Eso es lo que se predicaba o lo que se enseñaba en la religión judía del tiempo del Señor Jesús, desde unos 500 años antes de Cristo hasta la actualidad. No están basados en la Biblia, no están basados en la Escritura, sino en sus propios escritos. Y ahí nos damos cuenta, tenía razón el apóstol Pablo, la religiosidad no es un evangelio. ¿Hacia dónde iba caminando? Era el lado opuesto de Cristo. Toda religión, por muy buena que se vea, cuando se comporta con las bases religiosas, toda es una desviación de Cristo. Necesitamos buscar a Cristo. Aquí debe de ser nuestro destino. Hay un escritor, Adam Clarke, que escribió lo siguiente: es cierto que en las primeras épocas de la iglesia cristiana había varios evangelios espurios en circulación, y fue la multitud de esas relaciones falsas e inexactas lo que indujo a San Lucas a escribir el suyo, el Evangelio de Lucas. Tenemos los nombres de más de 70 de estas narraciones espurias todavía registradas, y en los escritores antiguos se conservan muchos fragmentos de ellas. Estos han sido recogidos y publicados por Fabricius en su relato de los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Lo puede encontrar usted en internet. En algunos de estos evangelios, la necesidad de la circuncisión y la sujeción a la ley mosaica, en unidad con el evangelio, fueron fuertemente inculcados. Y a uno de ellos parece referirse el apóstol. No es evangelio, es decir, buenas nuevas, porque os carga de nuevo con las cargas de las que os ha liberado el verdadero evangelio. En vez de daros paz, os inquieta. En lugar de ser un complemento útil del evangelio de Cristo, pervierte ese evangelio. No has ganado nada más que pérdidas y daños por el cambio. Esta es la realidad. Cuando nosotros encontramos que no es Cristo la piedra fundamental de la predicación y del evangelio, es que estamos siendo engañados. Llámele como le llame. A lo mejor tendrá mucho éxito la iglesia, es muy grande, tiene grandes actividades, pero si no es Cristo su piedra fundamental, salga de ella. Es religiosidad. Desde el tiempo de Cristo, 70 cuando menos religiones existían que parecían evangelios. Y la pregunta es: ¿cuántos evangelios falsos existirán hoy en las iglesias? A mí me hace temblar esto. Y me hace pensar que más que preocuparme en llenar un lugar, es la fidelidad en la palabra de Dios. Tendrán que reconocer a Cristo dentro de la enseñanza. Sin embargo, dice el Señor Jesús que la puerta que lleva a la perdición es amplia. Así que no siempre las grandes mayorías son las que generan que se esté predicando la verdad. Pablo los acusa de apartarse no solo del evangelio, sino de Cristo, porque Cristo es el evangelio. Amén. Si hay otro evangelio que está distorsionado o que está hecho un Frankenstein con adiciones, ha debilitado a Cristo. Lo ha sacado. Calvino, el teólogo suizo, dijo: no es que rechazaran por completo el cristianismo, sino que la corrupción de sus doctrinas era tal que no les dejaba más que un Cristo imaginario. Hermanos míos, creo que estamos ante la realidad de que hoy en las iglesias hay un Cristo que no es el Cristo de la Escritura. Y esto es lamentable. Un Cristo seductor que se le cantan canciones románticas para desmayarse. Un Cristo legalista y exigente
como sucede en las iglesias fundamentales. Un Cristo que no es Cristo. ¿Quién es ese Cristo que predican? Calvino dice, es un Cristo imaginario. La eficacia del Evangelio ha sido destruida. Y lamentablemente, las iglesias pululan, abundan, predicando este falso Evangelio. Promueven la religiosidad cuando se insiste en cuidar el comportamiento y pretender santidad. Ese es un ejemplo. Cuando dicen que no debes, no subas, no huelas, no toques. El creyente por sí mismo, al ir creciendo en el conocimiento de Cristo, tendrá que ir abandonando eso y darse cuenta que ya ha sido santificado en Cristo. No que estamos luchando para santificarnos. Nosotros luchando para santificarnos. Dígame cómo le vamos a hacer. ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué inteligencia? Que no es esa autorredención de lo que estábamos hablando. Que no es esa religiosidad. Así que cuidado cuando pretendemos santidad, llegando solamente a la hipocresía. Pretender que somos. Se destruye la eficacia del Evangelio de Cristo cuando se promueve la victimización, enseñándoles que Dios les debe algo. Cómo abundan esas iglesias y cómo son exitosas. Cuando llegan y lloran para que les pongan las manos y les prometan que Dios los va a sacar adelante. Ya lo hemos dicho, no somos víctimas, hermanos míos. Podemos estar teniendo un gran problema en nuestras vidas, una falta de salud, una crisis muy fuerte. Pero sin embargo, nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Yo no puedo verme como una víctima. ¿Cuándo he sido una víctima? Sí es cierto que a lo mejor estoy teniendo un mal periodo de existencia, pero yo no pierdo el gozo, porque sé que a Cristo no lo pierdo. Amén. Así que aquí nos damos cuenta cómo está fallando. La eficacia del Evangelio se diluye cuando se promueve la ambición materialista. El Evangelio de la prosperidad. Y los únicos que prosperan son los pastores. Hermanos míos, aunque me pese, y yo sigo insistiendo, el diezmo no es algo que exija el Nuevo Testamento. No puedo hablar yo de fe si no vivo de fe. ¿O no? No estoy autorizado. Dice mi esposa, deberías de ser como esos pastores para sacarles el dinero, son re buenos. Tú con esa labia que tienes, dice, podrías hacer grandes cosas. Me da terror. Eso no se puede, eso no se debe. Se pierde la eficacia del Evangelio cuando se exigen requisitos eclesiológicos. Necesitas asistir, necesitas bautizarte, necesitas diezmar. Aquí no. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿En dónde lo dice? Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la voluntad. Hablamos de que yo quiero, yo deseo, porque Dios lo puso en mi corazón. Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La eficacia del Evangelio ha sido destruida cuando se fomenta el orgullo de identidad. Cuando dices, no, aquí somos mejores. Aquí sí predicamos el verdadero Evangelio. Yo no lo voy a decir, discúlpeme, usted lo dirá. Usted sabrá si se predica o no se predica el verdadero Evangelio. Pero cuando se empieza a promover y se empiezan a ver ellos mismos como algo muy valioso, eso no es Evangelio, eso es vanagloria. El Evangelio se pierde y se diluye cuando se llenan de actividades en lugar del estudio profundo de la palabra de Dios. Hay gente que ha llegado a una reunión como esta, o con nosotros, y dice, pero no tienen jóvenes. No, pero tengo estudio de la palabra de Dios. No puedo ofrecerle otra cosa. ¿Que no necesitan sus jóvenes la palabra de Dios? Tráigalos. Pero es que necesitan un club. La iglesia no fue creada para ser un club, ¿eh? Yo no creo en eso. Así que empezamos a ver el gran problema. La eficacia del Evangelio ha sido destruida cuando se promueve la jerarquización. El ungido. El ungido. Todos somos ungidos. Amén. Tenemos el mismo espíritu, el mismo bautismo, el mismo Dios y Padre. Se pierde la eficacia del Evangelio cuando se centraliza e idolatra un templo físico. No, allí no se habla, allí no se come.
Incluso tienen sus actividades sociales en otra área. Nosotros somos el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Sin duda alguna, todo eso parece evangelio, pero no lo es. Es religiosidad. Así que el apóstol Pablo tiene razón cuando dice en la parte final del versículo 7, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Lamentable, pero yo creo que gran condena tendremos los que predicamos el evangelio si no somos capaces de ser fieles a Cristo y a su evangelio. Concluyo con lo siguiente. Lo que escribió Chuck Smith, hablando precisamente del apóstol Pablo, cuando se enfrenta a los religiosos judaizantes y a todos los religiosos del mundo que puedan existir. Él escribe, nosotros en la iglesia gentil de hoy tenemos mucho por lo que estar agradecidos debido a este hombre, el apóstol Pablo. Si no hubiera sido por su fuerte y obstinada posición sobre la salvación por medio de la gracia, el cristianismo podría haber vuelto a ser simplemente otra secta judía. Pero Pablo se puso de pie frente a todos ellos, en contra de todos ellos, insistiendo realmente en este evangelio de gracia, salvación por la fe y por la gracia de Dios. Gracias a Dios por el apóstol Pablo. Yo he platicado con algunos supuestos judaizantes y ellos quisieran desaparecer la carta a los Gálatas y la carta a los Hebreos. Son muy incómodas. Pues vamos a predicar de Gálatas y de Hebreos. De eso vamos a hablar justamente, para que nos quede bien claro que este es el tratado contra cualquier forma de legalidad o religiosidad. Gálatas es la denuncia del falso evangelio. Poco a poco iremos reuniendo todas estas piezas para generar en nosotros una nueva conciencia de lo que es en realidad la fe en Jesucristo. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Y aunque nos cuesta trabajo en ocasiones entenderla, sabemos por tu Espíritu Santo que nuestra intención debe ser buscar única y exclusivamente a Cristo. Déjanos hallarlo cada día. Déjanos mirarlo a Él para no mirarnos a nosotros mismos. Déjanos que Él determine cómo salvarnos, cómo restaurarnos, cómo santificarnos, para que esta lucha que nosotros mantenemos contra la carne y la sangre deje de existir en nosotros como creyentes, para abandonarnos en los amorosos brazos de Cristo, para que Él nos salve. Te pedimos, Dios, entonces, que nos des esta claridad de pensamiento, de fe, para que pongamos nuestra esperanza en Cristo. Que desechemos cualquier asunto de religiosidad que pueda interponerse en nuestras vidas, en nuestras iglesias, para que podamos ser fieles al único que fue fiel con nosotros, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.